Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando en este día. Dios bendiga sus vidas. También a todos mis alumnos que están aquí en la clase de hermenéutica. Estamos en la segunda clase de hermenéutica bíblica básica. Gloria al Señor. ¿Cómo están todos? Espero que hayan disfrutado de una semana llena de lectura, ¿verdad? Una semana llena de aprendizaje. Que se hayan podido regocijar en la palabra de nuestro Dios. Yo quisiera que oráramos antes todos, ¿verdad? Y pudiéramos buscar al mismo tiempo el Salmo 97. El Salmo 97, pero antes quisiera que orásemos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu inmensa fidelidad. Gracias, mi Dios, porque tú haces las cosas, Señor, hermosas a todos los hombres, mi Dios, a todos los que te siguen, a todos los que te buscan, a todos los que te anhelan. Padre, en el nombre de Jesús, trae a nosotros, Señor, un espíritu de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, un espíritu, Señor, apacible, un espíritu obediente, un espíritu enseñable dentro de nuestro corazón, para que podamos agradarte a ti, Señor. Permite, Señor, que podamos exaltar tu nombre en este tiempo que tú dispones para que nosotros, tu pueblo, podamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, podamos llenarnos del conocimiento que tú has dado para que nosotros podamos ser guiados y salir, Padre, de la ignorancia, mi Señor. Tu pueblo se prepara, mi Dios, en el nombre de Jesús. Esta iglesia está firme, esta iglesia se prepara, Señor, para poder recibirte, Señor, cuando sea el tiempo de tu venida. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te honramos. Tuyo es la gloria y el imperio por siempre, Señor. Amén. Aleluya. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo esa lectura? ¿Pudieron abarcar el capítulo 2, el capítulo 3 y tocar un poquito del 4? ¿Verdad? Creo que ya en otras clases, pueden sentarse, en otras clases han ustedes estudiado esos temas que se dan en el capítulo 2, en el capítulo 3 y ciertos conceptos. Lo dejé de esa manera para que pudiésemos avanzar y pudiéramos tener en las próximas clases, cuando terminemos la teoría, poder practicar, porque necesitamos practicar. No puedo llenarlos de teoría y que no nos enfrentemos a lo más duro, que es la práctica, pero la práctica hace al maestro. Así que el Señor nos va a forjar en esto a todos, porque todos estamos aprendiendo de la mano del Señor. Amén. En el Salmo 97, el Señor se muestra de una manera general. Vamos a tocar en la página 39 del libro también lo que es una revelación general y una revelación especial. Quiero empezar desde ahí para terminar de son el cimiento de su trono. Fuego ira delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven en las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y la hija de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre todos. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, aleluya. De mano de los impíos los libra, amén. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Gloria al Señor por esta palabra en la cual abrimos la clase del día de hoy mostrando lo grande que es nuestro Dios.
mostrando que Él es Dios de dioses, le dice a los dioses que se postren delante de Él, ¿verdad? Es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Tenemos que estar claros nosotros en nuestra vida que el Dios que venimos a adorar, del cual nosotros estamos aprendiendo hoy y todos los días de nuestra vida, es un Dios grande, es un Dios de poder, ¿verdad? Es un Dios que nos defiende, es un Dios que pelea por nosotros. Es un Dios que no permite que seamos humillados, es un Dios que nos salva siempre de las manos del cazador y nos salva también de la peste destructora. Así que tenemos que vivir confiadamente en el Señor en estos tiempos complejos, pero no nos detenemos, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Tipos de revelaciones: general y una revelación especial. Vamos a definir estos conceptos para tenerlos un poco más claros. No sé si tienen dudas de la clase anterior. Si tienen dudas, cuando finalicemos la clase, porque estamos transmitiendo en vivo, pueden ustedes, ¿verdad? Podemos apartar un tiempo para ver cómo evacuamos ciertas dudas que tengamos. Amén. Vamos con la revelación general. Esta revelación revela verdades acerca de Dios. Amén. Este salmo que acabamos nosotros de leer revela verdades acerca de Dios, no de nadie más. Revela verdades acerca de Dios. Él se está dando a conocer a nosotros. Es la manifestación de Dios a toda la raza humana, en todas partes, en todo tiempo y a todas las personas por medio de las cosas hechas, la conciencia y hechos providenciales o históricos. Como ejemplo tenemos ahí este Salmo 97, el Salmo 19 que estuvimos trabajando la semana pasada con él. También podemos leer nosotros Romanos capítulo 1, el verso 18, cómo el Señor se muestra a nosotros. Ustedes ya lo han leído, saben de lo que estamos hablando, es una forma general. Vayamos a Romanos capítulo 1 para que podamos tener una idea más clara de lo que estamos enseñando en esta noche. En Romanos capítulo 1, en el versículo del 18 al 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros miramos los cielos abrirse, ¿verdad? Donde vivimos, miramos los mares. Podemos ver toda la creación de los mares, la creación de la tierra. Podemos ver nosotros cómo nosotros nos reproducimos, cómo nosotros podemos hoy estudiar la ciencia y saber de dónde venimos. Esa es una revelación general. Amén. Yo creo que ni el impío más impío puede decir Dios no existe, ¿verdad? Los que dicen llamarse ateos es porque creen en Dios, ¿verdad? No es que estoy diciendo que ellos creen en otra cosa. Ellos creen en Dios porque lo que están haciendo es negando a Dios. Así que esa revelación por medio de la conciencia también es algo muy bonito que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Por medio de la conciencia, dice, desde la perspectiva humana, es aquel sentir o la concepción de la existencia divina, en lo que, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Nosotros, sin conocer a Dios como lo estamos conociendo antes de nacer de nuevo, nos dimos cuenta que existía un Dios supremo. Amén. Que había alguien superior a nosotros que nos dio la vida y que creó todas las cosas. Lo sabemos de una manera general. Dios lo ha hecho en nosotros. Bueno, miramos nosotros lo que significa la revelación especial. Esta revelación revela la verdad de Dios. La revelación general revela acerca de Dios. Esa es la palabra que está en juego ahí. Y esta nos revela
la verdad de Dios. La revelación especial fue extraordinaria. Fue la manifestación natural de Dios a ciertas personas escogidas en circunstancias específicas, en un tiempo específico y en un lugar específico. En ciertos casos esta revelación involucró apariciones físicas de Dios. En este tipo de revelación nosotros podemos también saber de que Dios se reveló a los hombres, a los profetas, se reveló a Moisés. Podemos tener un ejemplo de Moisés, cómo se reveló. Amén. También podemos ver nosotros cómo lo hizo de una manera indirecta, cómo lo hizo de una manera indirecta y cómo lo hizo de una manera personal. De una manera personal se ha revelado a nosotros por medio del Hijo. Eso nos dice Hebreos capítulo 1. En este último tiempo el Señor se ha revelado a nosotros por medio del Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros en estos dos conceptos? Creo que no tenemos preguntas sobre ello. Avancemos un poco. Hice este cuadro para que nos diéramos cuenta nosotros que la revelación general nos revela el universo por medio de la conciencia y la providencia en los hechos históricos. Amén. Y la revelación especial es lo que el Señor nos ha anunciado por medio de la letra en el Antiguo Testamento, lo hice abreviado en el Nuevo Testamento por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. Amén. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la última revelación que nosotros tenemos como raza humana, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Este cuadro usted lo tiene ahí en la página 40, para que usted lo pueda estudiar. Lo tengo aquí para que también las personas que nos están viendo por YouTube y nos están viendo por Facebook puedan tener una imagen clara de lo que nosotros estamos enseñando en este día. Me llama la atención poder enseñar también lo que se llama en la página 41 macro y micro revelación. Macro y micro revelación. La macro revelación, esta es la autorrevelación de Dios, sus planes, obras y propósitos con respecto a Israel, su iglesia y el mundo. Como iglesia manejamos nosotros también ese tipo de revelación macro. Macro quiere decir grande, general, un cuadro completo. Sabemos que el Señor va a venir y va a restaurar Israel, ¿sí o no? Eso nos dice Romanos capítulo 11 y también en los profetas lo afirma el Señor, ¿verdad? Tenemos también que el Señor se ha revelado a su iglesia y sabemos que el Señor va a venir por su iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia es la novia de Cristo y que está preparándose para sus bodas. Lo sabemos de una manera general, amén. También el Señor nos habla de esa macro revelación al mundo entero, al mundo entero. La micro revelación, esto es bien importante que lo manejemos porque nos va a ayudar a aclarar ciertas dudas que tenemos. Esta revelación tiene que ver con el anuncio de Dios con respecto a su voluntad. Para una persona, para un lugar, para una ciudad, para una área o agencia, iglesia local. En la Biblia encontramos este tipo de revelación. Se caracteriza por ser específica y temporal. Y sigo. ¿Cómo se reveló Dios a Moisés? Audiblemente. También lo hizo de una manera visual. Amén. ¿Cómo se le reveló Dios a Josué? Cuando se le apareció el ángel de Jehová, del ejército del cielo, el general, como se muestra ahí, físicamente se le reveló a Josué cuando iba a destruir Jericó y le dio las instrucciones. O sea, esas instrucciones tenían que ver para ese tiempo y para ese momento. Amén. O sea, el Señor habla y dice, bueno, van a dar ustedes tantas vueltas en Jericó, lo van a hacer de tal manera, quiénes van a ir enfrente, quiénes van a ir atrás, quiénes van a ir cargando el arca, quiénes van a ir tocando cada vez que pasen por la puerta principal los chofares. Es específicamente como Dios habla,
conforme a su voluntad. Cuando el hombre aprende a ser obediente y a escuchar la voz de Dios, no va a haber problema porque va a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, miramos nosotros que el Espíritu Santo habla a los creyentes y les manifiesta cosas secretas al conocimiento humano. ¿Usted ha tenido experiencia donde Dios ha hablado a su vida? ¿Ha escuchado la voz de Dios audiblemente? Posiblemente lo han hecho. Muchos han tenido esa experiencia. Pero Dios nos revela las cosas por medio de la palabra. Es la revelación más segura. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo el canon bíblico, ya tenemos completa toda la revelación y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerde esto, qué difícil era en aquel momento, porque Moisés, por dar un ejemplo, tenía que ir haciendo la historia de un pueblo. Ellos iban escribiendo la historia. Cada día él tenía algo que escribir y dejar que constase, ¿verdad? Sabemos que Dios en ese momento le reveló el Génesis. Moisés no vivió en el Génesis, pero el Espíritu Santo le reveló para que escribiese el Génesis. Escribió los 5 libros primarios que se llaman Pentateuco en la Biblia. Todo fue, pero él iba haciendo conforme a la voluntad de Dios. Vas a presentar las plagas, la primera plaga va a ser esta, le dijo. Vas a presentarte con Aarón, vas a hablar, vas a decir quién soy yo de esta manera. Bueno, hasta muestra que el Señor en ese momento se enojó con Moisés porque Moisés decía, pues quién soy yo, no puedo hablar, no soy bueno para hablar. Pero estamos hablando que cuando Dios nos habla, nosotros no podemos tener duda en nuestro corazón. Tenemos que ser obedientes a la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Estamos claros? Macro y micro revelación. Todavía al día de hoy el Señor nos habla en sueños. Todavía el día de hoy el Señor nos puede hablar por medio de visiones. Todavía hoy el Señor puede hablarle a una persona para que haga, se mueva, levante un campo blanco en un lugar, levante un ministerio, ejerza sobre esa tierra, ¿verdad? Él lo hace de esa manera. Yo me acuerdo bien, hace muchos años en nuestro país, en Honduras, mandamos saludos a todos mis hermanos en Honduras, donde existía, las maras siempre existieron, pero en ese tiempo había grandes guerras y se habían posicionado de territorios. Me acuerdo que hasta la iglesia de diferentes denominaciones se unieron en aquel momento a oración, ayuno, para ganar la batalla espiritual en aquella tierra. Hasta el día de hoy, cuando la primera vez que entré a predicar a ese lugar, yo me acuerdo que fue impactante para mí porque era una zona de guerra. Las casas habían sin techo, perforadas de tantos plomazos, era increíble, sacaban a la gente a la calle desnuda, a esos muchachos, me acuerdo, en aquel tiempo. Era peligrosísimo lo que estaba sucediendo por medio de las maras y las drogas en nuestro país. Pero Dios, cuando nosotros le creemos al Señor, Él se posiciona y nos da la orden que tomemos la batuta y creamos que Él es el Todopoderoso y que puede arreglar todas las cosas. Y en ese lugar se respira paz hoy. Y se predica el Evangelio libremente. ¿Verdad? Es increíble, pero ahí tenías que ir bien ayunado. Ahí no podías ir si ibas flojo. ¿Verdad? Porque si ibas flojo ibas a salir revolcado. Entonces había que entrar bien ayunado a predicar el Evangelio a ese lugar. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a ir avanzando. En la página 42, la palabra aquí, en lo que vamos siguiendo el libro, yo creo que son cosas que nosotros tenemos que manejar a la perfección. Tenemos que saber cuántos libros hay en el Antiguo Testamento. Una vez lo pregunté en el chat cuando estaba transmitiendo una clase de fundamentos bíblicos, de primeros pasos, y nadie me contestó. Tenemos que manejar claramente que hay 39 libros en el Antiguo Testamento, y tenemos que manejar claramente que hay 27 libros en el Nuevo Testamento, que hacen un total de 66. Ese es el canon bíblico, esa es la medida correcta, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos dejó para que seamos nosotros instruidos y seamos llevados a toda verdad. Amén. Ahí podemos ver las divisiones
del Antiguo Testamento conforme a libros y el Nuevo Testamento conforme a su importancia, a su revelación. Eso lo podemos estudiar en casa. Vamos a ir avanzando porque quiero que tengamos nosotros este momento para saber qué son herramientas. Nosotros necesitamos herramientas. Si usted vino a la clase sin libros, si vino a la clase sin Biblia, si vino a la clase sin marcador, si vino desarmado. Entonces, en el capítulo número 4, que fue donde yo finalicé la clase pasada, habla de las herramientas, habla de la preparación, habla del estudio y habla de la Biblia. O sea, necesitamos nosotros cumplir con ciertas cosas para poder ser exégetas correctos de la interpretación bíblica. Amén. Necesitamos tener esas herramientas bien afiladas, bien claras en nuestro corazón y en nuestra mente. Aleluya. Como objetivos, tenemos nosotros que las herramientas son indispensables para realizar un estudio bíblico serio y responsable. La preparación para el estudio bíblico, la preparación del ser, mente, cuerpo y espíritu, la preparación del tiempo, la preparación del lugar, las distintas maneras de estudiar la Biblia y los pasos para completarlas. Eso es lo que vamos a cumplir con este capítulo número 4. En la página 45 miramos nosotros que necesitamos claramente estar preparados mentalmente, necesitamos estar preparados físicamente, necesitamos estar preparados espiritualmente y necesitamos tener un lugar de estudio. Porque estamos hablando nosotros que somos personas serias y que queremos tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, de una manera seria, ¿verdad? Como lo tocamos en el capítulo 1, una manera seria. Y entonces, esto nos quiere decir que nosotros tenemos hoy, con la tecnología, tenemos las herramientas a nuestra mano. Pero en el libro, si usted no tiene esas herramientas, nos dice que necesitamos tener versiones diferentes de Biblias. En el celular hay una aplicación que se llama infinidades de traducciones que nos pueden ayudar para tener esa herramienta a mano y así no gastamos en tener tantos libros, ¿verdad? También hay una aplicación que a mí me gusta mucho usar que se llama EaseWord, que trae trae diccionarios bíblicos ya incorporados, trae diferentes traducciones bíblicas, trae el hebreo, trae un montón de ayudas. Pero hay que aprender a manejar esa herramienta y usted lo puede conseguir para tenerlo en su computadora. Y ahí usted completaría todo. Con una Biblia de estudio y y un libro de concordancia, usted puede tener unas buenas herramientas para poder interpretar la palabra de Dios. Muchos podemos tener atlas, ¿verdad? Las Biblias de estudio. Yo les recomiendo esta Biblia que yo uso, es increíble, a mí me encanta mucho, es la Plenitud. ¿Alguien de ustedes tiene esta Biblia de estudio? Yo se las recomiendo. A mí esta Biblia me gusta muchísimo. La Plenitud. La pueden buscar. Ahí está la Biblia Thompson también. Me gusta también. Pero esta Biblia es más fácil de poder trabajar con ella, la Thompson, porque ya nos trae... Por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia por temas, podemos buscarlos por los temas y nos da hasta casi el sermón. Sí, nos ayuda bastante, nos da casi el sermón. Pero no se trata de eso, necesitamos aprender a hacerlo de la manera que nos están enseñando el día de hoy. Ok, la preparación para el estudio, página 46. Necesitamos preparar el ser. Necesitamos prepararnos nosotros, porque necesitamos estar sanos mentalmente, sanos espiritualmente, para poder interpretar la Biblia y no vayamos con prejuicios a ella. No vayamos ya con revelaciones ya incorporadas, preconcebidas, ideas preconcebidas ya en nosotros. Necesitamos prepararnos físicamente, mentalmente y espiritualmente, como yo les decía.
La preparación del tiempo, cómo usted está apartando el tiempo para interpretar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Un estudio correcto no es de 2, 3 horas a la semana. A veces necesitamos invertir hasta 20 a 40 horas a la semana para poder completar un sermón, poder estudiar claramente la palabra de Dios conforme a lo que el Señor quiere anunciarlos. Amén. Tienes que integrar el estudio de la palabra de Dios a la lista de tus prioridades personales. Tú tienes unas prioridades en tu vida, pues dedícale, incluye a tu vida la palabra del Señor para el estudio. Amén. Ok, la preparación del lugar. Mucho se nos hace difícil en casa poder preparar un lugar. A veces tenemos que apartarnos a una biblioteca, porque en nuestra casa o no tenemos el espacio necesario, pero si podemos preparar el lugar para hacerlo, va a ser muy, muy importante que podamos tener un lugar limpio, un lugar agradable, un lugar donde haya luz, un lugar donde podamos nosotros sentirnos cómodos, en un lugar donde no haya bulla. Necesitamos a veces silencio para podernos concentrar, ¿verdad? A veces los niños no nos van a dejar concentrarnos y poder tener ese tiempo con el Señor. Es un tiempo específico y claro que estamos apartando para nuestro Dios. Amén. La preparación de las herramientas. A veces necesitamos invertir para esto, pero ahorita como la tecnología ha crecido, como les digo, podemos comprar o podemos conseguir estas herramientas de internet, estos iconos de la Biblia que nos van a ayudar para poder hacerlo de la mejor manera. Ok, entremos en la página 49, donde vamos a hacerlo de una manera rápida, las distintas maneras de estudiar la Biblia. Punto número A nos dice ahí, manera especial de estudiar la Biblia. Una manera sencilla, como hasta donde nos quedamos casi todos los cristianos, es de una manera devocional, una manera práctica. Es una manera donde nos dice que estamos nutriendo nuestro espíritu. El devocional, eso es para lo que nos sirve, para que nutramos nuestro espíritu, para que comamos, para que nos mantengamos. Amén. Y el otro es el estudio de los capítulos. Aquí vamos a tener nosotros una comprensión más específica del libro. Aquí nosotros, el propósito es ahondar sobre uno o varios temas tratados en el capítulo. Para completar el estudio de un capítulo de la Biblia, se deben seguir los siguientes pasos. Usted puede leer los pasos para poder estudiar un capítulo. ¿Cómo podemos estudiar nosotros un libro? De eso vamos a tener nosotros una comprensión panorámica. Si en el examen le vienen todas esas preguntas, céntrense en el concepto correcto. En el libro, cuando estudiamos un libro, es porque vamos a tener nosotros una comprensión panorámica. Si vamos a estudiar un capítulo, vamos a tener una comprensión específica del libro. Si nosotros hacemos devocionales, vamos a tener una nutrición a nuestro espíritu. Amén. En el estudio de la doctrina, ¿me pueden regalar Kleenex, hermana? Una cajita. Ok, gracias. Cuando vamos a estudiar una doctrina, ¿qué nos dice el escritor? El estudio de una doctrina es como el fin de adquirir un conocimiento más profundo sobre ella. Esto ayudará a que el estudiante pueda entender y explicar con más propiedad la doctrina. También ofrece la oportunidad de identificar las doctrinas falsas de la Biblia, las doctrinas falsas de las bíblicas, asegurarse que las doctrinas sean un efecto, una doctrina bíblica. Es importante separar la doctrina bíblica de la teoría de los conceptos teológicos. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo es una doctrina, pero el rapto pretribulacional es una teoría teológica. Tenemos que aprender a hacerlo y a poder separar lo que es una doctrina de una teoría. Amén. Y ponemos ese ejemplo conforme a la segunda venida de Cristo.
Así que cuando nosotros vamos a interpretar o vamos a querer investigar o estudiar una doctrina, vamos a seguir esos pasos que nos dice ahí correctamente. Y vamos a hacer estudios por palabras. Hay palabras que son muy importantes que necesitamos estudiar aparte. Entonces, eso se llama obtener una mejor comprensión de algunos conceptos bíblicos cuando estudiamos por palabras. Este estudio puede ofrecer ricas enseñanzas, pero al mismo tiempo puede ser peligrosa si el intérprete no analiza la palabra dentro de su contexto. Para estudiar una palabra, siga los siguientes pasos. Aquí hay un punto número 3, donde nos dice, busca el significado etimológico. Se nos puede hacer difícil interpretar esta palabra, etimológico, pero es el estudio del origen de las palabras. Cuando le digan a usted, haga un estudio etimológico de algo, usted va a decir, bueno, yo ya sé lo que me están hablando, porque es el estudio del origen de las palabras. Ok, esta palabra del griego significa tal cosa, en el español, ¿qué significa? Esto en el hebreo significaba tal cosa, y tú has estudiado y has profundizado, has buscado en tu diccionario, has ido a las diferentes herramientas y puedes encontrar lo que significa la palabra, y eso te va a ampliar el conocimiento del estudio del texto, bajo el contexto correcto, antes y después, a priori y a posteriori, para que no se les olviden esos términos. Amén. Y nos quedamos en la semana pasada en los 3 tipos de sermones o los 3 tipos de estudios, donde nos vamos a centrar en las próximas semanas, que son el estudio textual, el estudio temático y el estudio expositivo. Vamos a hacer ejemplos que en el libro están de una manera sencilla para que los podamos estudiar también nosotros en casa y podamos hacer bosquejos o esqueletos, como les dije la semana pasada, pero la palabra correcta es el bosquejo de un sermón temático, de un sermón textual o de un sermón expositivo, o el estudio de esa manera, amén, de una manera específica. ¿Qué dijimos nosotros que era los requisitos del sermón textual? ¿Se acuerda usted? ¿O puede leerlo? No escucho. Dale un poco más fuerte, por favor. De un solo capítulo de libro. El textual. Estamos hablando que el textual, las características, ahí en la página 54 usted le dice que usted va a escoger de 1 a 3 versos. No más de eso. Puede usar 1, puede usar 2 o puede escoger 3. No más de eso. Cuando usted escoge 4, ese se va a convertir en un expositivo, en un estudio expositivo. Amén. El ejemplo claro que vamos a estar viendo más adelante va a ser Juan capítulo 1 del 1 al 3 en el textual. En el tópico o el temático se enfoca en analizar un tema o tópico bíblico. Por ejemplo, les dije la semana pasada, vamos a hablar sobre el diezmo, o vamos a hablar sobre el amor, o vamos a hablar sobre escatología, y se derivan un montón de temas, y por eso nos sirve el temático de esa manera. ¿Qué dijimos que el temático hacía, hermanos? Versículos de diferentes tipos. Que les dije que no estaba en el libro. Les dije que el estudio temático forjaba las escrituras. Amén. ¿Qué dijimos nosotros del sermón textual? Forjaba al maestro. Amén, aleluya. ¿Y qué decíamos del expositivo? Expone las escrituras. Gracias al Señor. Bueno, avancemos nosotros al capítulo 5 porque vamos a estar usando estas herramientas o pasos que cada uno de estos estudios debe regirse. No sé si ustedes los leyeron en casa,
pero tenemos casi que memorizarlos para poder hacer un buen estudio hermenéutico y exégesis, con una muy buena exégesis. Amén. Ahí hay varios pasos que tenemos que hacer correctamente para poder hacer un excelente estudio y podamos nosotros alimentar a nuestros hermanos y nos toque enseñar de una manera eficiente y podamos nutrir al cuerpo de Cristo. En el capítulo 5 habla de reglas y consideraciones. La página 59. Las reglas y consideraciones. En la página 60 nos dice: la interpretación de la Biblia tiene requisitos y reglas que se aplican al exégeta y al estudio mismo. Estas reglas son el producto de muchos siglos de análisis del creyente que dedicaron y han dedicado su vida en el estudio de la palabra de Dios. Estos requisitos y reglas también son el producto del consenso entre creyentes hermenéuticos que creen en la infalibilidad de la Biblia y la sana doctrina. En adición a las reglas y requisitos, también existen consideraciones con respecto a las figuras del lenguaje, a las figuras de símbolos, de tipos, de antitipos y profecías. En este capítulo vamos a estudiar qué quiere decir figuras de lenguaje, vamos a estudiar qué quiere decir símbolos, cuando nos habla de tipos, cuando nos habla de antitipos y profecía. Es bastante teoría, pero yo creo que esto a la hora de estar uno bien preparado, uno ya sabe de lo que estamos hablando cuando ya tengamos experiencia para hacerlo. Pero sí no quiero dejar pasar yo ciertas cosas o conceptos o palabras que después vamos a quedar en el aire de qué nos están hablando. Necesitamos estar claros en lo que estamos enseñando. En los requisitos personales del intérprete, el exégeta bíblico debe reunir varios requisitos. Lo platicamos en la semana pasada y dijimos que necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús para tener una revelación y una interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, vamos a usar y vamos a caer en el racionalismo o podemos caer en la parte que vamos a espiritualizar versículos bíblicos. Y vamos a caer en un gran error. Amén. Necesitamos tener, dijimos, un equilibrio correcto en todo esto. Entonces, tenemos que nacer de nuevo. Debe tener cierto grado de preparación, y esto es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, preparándonos en hermenéutica. Debe estar convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Así como nos dice la Escritura a nosotros en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que sé que ustedes lo manejan de memoria, y nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Entonces, aquellos requisitos personales, eso es importante, saber de que la palabra de Dios es infalible, lo creemos por fe. Debe ser honesto, debe ser responsable y estar dispuesto a enseñar o predicar el texto bíblico, libre de ¿qué? De prejuicios, de ambiciones personales y preferencias denominacionales. Debe estar dispuesto a someter la ciencia, la tradición y la experiencia a todas las enseñanzas de la Biblia. Existen consideraciones exegéticas. La exégesis bíblica demanda ciertas consideraciones. Hay 10 consideraciones que nos muestra el pastor que nos dio este resumen para guiarnos, y dice: buscar la ilustración, buscar la iluminación del Espíritu Santo es la primera. Venir a la Biblia con reverencia, convencido que es la palabra de Dios. Hacer una exégesis honesta y responsable, leer el texto en varias versiones y aún idiomas, analizar el texto o la palabra clave en el idioma vernáculo y, si fuese posible, en el original de la Biblia, dar importancia a todas las palabras, buscar explicación contextual de cualquier aparente contradicción textual, hacer en la interpretación sobre un texto claro de la Escritura. 9. Los textos oscuros deben ser interpretados a la luz del texto claro. Analizar el contexto histórico del escritor y sus destinatarios.
Así que nosotros, si tenemos esos requisitos y esas consideraciones, estamos preparando el ser. Nos estamos preparando nosotros para poder hacer un estudio correcto de la palabra de Dios. También nos recomienda, uno, que tenemos que examinar la palabra según su uso en la oración. Analizar la oración en base a su contexto. ¿Qué nos dice cuando analizamos la oración en base a su contexto? Vamos a tener nosotros que estudiar para poder entender la idea que Dios nos quiere dar. Si no lo hacemos en el capítulo entero, tenemos que estudiar el libro entero para poder entender bien lo que Dios quiere decirnos. Ok, comparar ideas similares en otros textos. No puede haber contradicción interpretativa. Preferir los textos claros sobre los oscuros y observar cuidadosamente el deletreo y la gramática para determinar si el texto incluye figuras literarias. Vamos a ir a estos pasos, y aquí en los métodos literales vamos a estudiar los pasos para hacer y prepararnos para un método literal. Primeramente, nosotros tenemos que orar a Dios. Amén. Y de esa manera usted tiene ahí el flujo, el diagrama de flujo que tiene usted en la página 61. Usted puede tener un mejor entendimiento a lo que yo tengo en el pizarrón. Tenemos que leer. ¿Qué vamos a leer? ¿Cuál es nuestro problema? A veces es la lectura. No nos gusta leer. Y cuando nosotros leemos un versículo, en un momento lo vamos a entender de una forma, y si nosotros nos seguimos esforzando y siendo un poco observadores, porque tenemos que observar el texto, nosotros vamos a tener una mejor iluminación de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces tenemos que leer hasta 10 veces, 15 veces. Yo me acuerdo que el pastor que me dio la clase de hermenéutica me dijo a mí que tenía que leer de 10 a 15 veces, o el versículo, o el contexto completo, o el capítulo, depende del sermón que nosotros íbamos a hacer. Escuche eso. Y a veces nosotros no tenemos la paciencia para leer. De primas a primeras pensamos que es de romplón. A veces necesitamos leer para familiarizarnos bien con el texto. Amén. Tenemos que observar bien el texto. Tenemos que interpretar correctamente, tenemos que aplicar y tenemos que proclamar, o sea, predicar la palabra a los demás. Eso lo tuvimos bien claro nosotros en la clase anterior, el flujo que teníamos en el capítulo número 1, pero aquí estos pasos están más claros, ¿verdad? En una forma vertical. Necesitamos humillarnos ante Dios en oración. Aquella persona que agarra la Biblia y no ora al Señor, no pide ayuda, no pide iluminación de parte del Espíritu Santo, va a batallar. Definitivamente va a batallar. Usted tiene que ir siempre con una actitud correcta a la palabra de Dios. Ok, aquí aparecen varias palabras importantes que necesitamos nosotros conocer en la página 62 y 63. ¿Qué es cada una de estas palabras? ¿Qué significa cada una de estas palabras? Yo quisiera que usted le preste atención en su casa a esto, para no detenernos mucho hoy. Pero Dios habló por metáforas, es lo que más conocemos nosotros. ¿Ah? O habló más por parábolas. El Señor Jesucristo nos habló más por parábolas. Entonces, aquí aparece el concepto ¿qué es una parábola? ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es el símil? ¿Qué es una ironía? Cada una de esas cosas nos va a nosotros a abrir el conocimiento, porque Dios habla de esa forma en la palabra de Dios. Hay un ejemplo claro en cada uno de estos conceptos que nos van a ayudar a poder entender la palabra de Dios. Podemos escoger uno si usted quiere. Escojan uno para que lo... La parábola de los odres.
Ok, vamos a hablar de la parábola y vamos a usar el ejemplo que tenemos aquí en el libro. Amén. ¿Qué es una parábola? Es una narración literaria, breve de algo ficticio, pero relacionado a la vida cotidiana. Tiene un fin didáctico para traer una enseñanza moral o espiritual. Al analizar las parábolas, podemos también concluir que son símiles extensos. Entonces, si estudiamos qué es un símil, porque también aquí está el concepto de qué es un símil, nos dice, es posible que esta figura sea la más común en la Biblia. Se usa esta figura para describir o comparar la semejanza entre las cosas. La palabra como es frecuentemente usado en el símil. Por ejemplo, observe en el siguiente texto lo que nos dice. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espada del necio. Eso nos dice Proverbios 26:3. Entonces el símil nos está enseñando que el látigo es para el caballo. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Y después que el cabestro es para el asno. Entonces el símil se usa para describir o comparar la semejanza. Amén. Entonces el símil es una parábola grande. Es lo que nos está diciendo cuando estudiamos nosotros lo que es la parábola. Entonces los evangelios nos enseñan que el Señor Jesús usó muchas parábolas como instrumentos de enseñanza. Vamos a estudiar aquí lo que sale en Mateo capítulo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Este es un símil extenso, pero en este momento se llama parábola, porque el Señor va a enseñarnos de una manera breve, de una manera ficticia, y nos va a enseñar lo que es moral a nosotros y lo que quiere significar el significado espiritual de lo que nos está queriendo decir. Por eso en las parábolas, al mismo tiempo el Señor decía que sus discípulos, a ellos se les eran reveladas todas las cosas, a sus hijos, mas aquellos les hablaba en parábolas, ¿para qué? Para que no entendiesen, pero les estaba enseñando lo mismo, les estaba dando la misma lección, les estaba enseñando lo mismo el Señor Jesucristo. Y así sucesivamente podemos entender lo que es una metáfora. ¿Alguien conoce lo que es una metáfora por sí mismo? Pues la metáfora se usa para transferir el sentido de una palabra a otra o comparar implícitamente una idea con otra. Y nos da el ejemplo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Entendimos ahí? Nótese, dice que Cristo se compara a la vid. Entonces la metáfora está comparando a Cristo con la vid y también compara al Padre con el labrador. Por eso se llama metáfora. Entonces vamos a encontrarlos con varias figuras literarias o estilos literarios en la Biblia que tienen un nombre específico. Qué difícil, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Vayámonos de un solo a la interpretación y salgamos de esto rápido. No. Los miro que están, pero callados. Pero sí necesitamos conocer todas estas cosas porque están en la palabra de Dios y tienen un nombre. Tienen un nombre, hay nombres difíciles ahí. Aparecen 11 estilos literarios aquí, 11, donde podemos estudiar. Bueno, en el tipo B, vamos a escuchar en el punto B, vamos a estudiar lo que significa un tipo y un antitipo. No puede existir el tipo si no existe un antitipo, o no puede existir un antitipo si no existe el tipo. ¿Cómo les quedó el juego de palabras? Bueno, esta figura retórica, y esto se llama figura retórica, lo que vamos a estudiar,
nos ofrece dirección o claridad al interpretar un texto. Al considerar el tipo y el antitipo, es importante que la interpretación no sea arbitraria ni forzada. Debe existir una relación obvia entre las dos. Lo que acabo de decir. En el cuadro que nos aparece a nosotros, en la página 65, podemos entender algo claro. El tipo que aparece, ya están ubicados en el cuadro, el tipo que aparece en Melquisedec. Melquisedec es un tipo, ¿de quién? Entonces, ¿cómo se le llama cuando ha sido revelado? Se le llama antitipo. Entonces, el tipo que es Melquisedec es el antitipo, es Cristo. ¿Entiende? Eso es lo que usted va a ver ahí en el cuadro comparativo que tiene ahí. Hay una nota importante aquí del autor y nos dice que el tipo solo se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que saber eso. Cuando vamos a hablar de tipo, solo se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el antitipo. Aleluya. Página 65. El tipo es siempre menor en importancia a su antitipo. El antiguo pacto de la ley es un tipo, y en el Nuevo Testamento nos dice que el antitipo es el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, y es un pacto más importante que la ley. Por darles un ejemplo. Amén. Un mismo tipo puede tener varios antitipos. Por esta razón hay que tener mucho cuidado al estudiar los tipos. El tipo es solo una figura que nos ayuda a comprender una verdad espiritual. Nunca se debe usar un tipo para hacer una doctrina. Nunca se debe hacer. Entonces, cuando estudiamos tipos y antitipos, ¿qué dijimos que era? Una figura retórica. Eso va a salir en el examen. Va a ser una figura retórica. Cuando nosotros estamos estudiando claramente estilos literarios, ¿cuántos estilos literarios hay en la Biblia? Dijimos 11. Cada uno tiene su explicación y su ejemplo para que usted lo pueda estudiar en su casa. Si tiene alguna duda, me pone un mensajito y lo estudiamos juntos. No se aflija, por favor. Entonces, me gusta mucho esta nota cuando nos dice que un tipo puede tener varios antitipos. Por ejemplo, Adán es un tipo y el antitipo en el Nuevo Testamento nos dice que Adán es cabeza. Amén. Pero también nos dice que es un representante de la raza humana. Entonces tiene dos significados, dos antitipos. A veces un tipo puede tener varias revelaciones. El tipo de lugar, miremos el punto 2. Egipto es un tipo, y nosotros lo conocemos en el antitipo como el pecado. Pero también podemos entender como el libertinaje, como la vanidad, como la inmoralidad. Identificamos a Egipto con el pecado general, pero sabemos lo que significa el pecado, entonces tiene varias formas. El tipo de materiales. Cuando hablamos del tabernáculo que Moisés hizo en medio del pueblo, ese es un tipo. ¿Y el antitipo cuál es? El Verbo encarnado que nos habla en Juan capítulo 1. Ahí está la revelación, la presencia del tabernáculo y el Verbo. El tipo de instrucciones y celebraciones. Me faltó. El lugar santísimo, ¿el tipo cuál es? Tiene dos tipos, dos antitipos ahí, dos revelaciones. Sí, aleluya. Ok, ¿qué significa en el Antiguo Testamento el sábado? El tipo. El antitipo es el descanso en Cristo Jesús, cuando nos habla en el libro de Hebreos, que Él es nuestro reposo. Amén. Entonces, nunca va a ser el tipo mayor que la revelación del antitipo.
¿verdad? Eso es lo último que nosotros sabemos. Ok, cuando hablamos de símbolos, punto número C. Un símbolo es una imagen, un ser, un objeto que representa algo. Entonces, cuando hablamos de símbolos, muchos estudiamos la palabra de Dios y le huimos al Apocalipsis cuando nos habla del dragón escarlata y cuando nos habla, ¿verdad?, de un montón de símbolos, y empezamos nosotros a que no nos gusta. No sabemos cómo poder leer y entender eso, pero cada una de las cosas tiene su significado. ¿Qué significa el águila? Es un símbolo. En la página 66 representa poder, agilidad. Y podemos leer ahí, nos dejan unos versos bíblicos para que los podamos estudiar. La langosta, cuando el Señor nos habla de la langosta, del saltón, del revoltón, nos está hablando de juicios de nuestro Dios. La lepra, por ejemplo, representa el pecado. Son símbolos, simbologías en la Biblia que nos ayudan a tener una mejor interpretación. La lluvia representa, ¿qué? Bendición divina. Cuando le pedimos al Señor que mande lluvia, que refresque nuestra alma, nuestro espíritu, nosotros le estamos pidiendo a Dios esa bendición, esa llenura divina de parte de nuestro Dios. La sangre representa perdón y vida. Yo creo que no les estoy enseñando nada nuevo, ¿verdad? Todo lo manejan bien, todos están pero bien, con la espada bien afilada. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Aquí solo estamos repasando conceptos. Amén. Ahora, ¿qué significa el rojo, el color escarlata? Cuando nos habla a nosotros en Isaías que nuestros pecados fuesen tan rojos como el carmesí. ¿Qué representa? Representa el pecado, la corrupción. Eso está en Isaías capítulo 1:8. El color púrpura, me encanta el color púrpura. La realeza. ¿De qué color fue las vestiduras que le pusieron al Señor Jesucristo cuando le pusieron aquella corona de espinas? Que hasta cantamos una alabanza que decimos nosotros que nuestro Señor se hizo rey cuando le pusieron una corona de espinas. Nosotros estamos fallando en la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ahí estamos presentando una herejía sencilla en una alabanza porque no le prestamos atención. Pero en el Salmo 97, en el Salmo 19 nos dice que Dios es el principio y el fin, es todo, y se revela a nosotros por medio de la naturaleza. Él es todo. Entonces el Señor Jesucristo se hizo rey cuando le pusieron una corona de espinas. Él ha sido rey por siempre. Por siempre ha sido rey. Ellos lo hicieron para burlarse de Él. Es muy diferente para que podamos nosotros leer bien claro eso. Ok, las profecías, que es ahí donde casi todos tenemos muchas dudas de repente o situaciones que no entendemos, pero las profecías bíblicas hablan de dos hechos: proclamar y predecir. Amén. Proclamar y predecir. Los profetas ejercían ambas funciones y acciones. Se enfocaban en proclamar la voluntad de Dios y predecir los hechos de Dios había determinado llevar a cabo. La mayor parte de su tiempo se enfocaban en proclamar la voluntad de Dios. El resto del tiempo profetizaban. Dios les revelaba lo que iba a ocurrir en un futuro muy cercano o en un futuro lejano, y en base a eso predecían. Es muy importante entender que la profecía o el predecir el futuro tenía su conexión en la revelación divina. Por eso, cuando yo a veces, o usted, mira en Facebook, en YouTube, una profecía de 1919 y mira un hombre de Dios profetizando juicio que viene sobre la tierra porque la venida de Cristo está pronto, ¿quién profetizó primero? ¿Quién lo dijo hace muchos siglos atrás? Nosotros solamente tenemos que ser atentos a los tiempos. Pero no podemos decir, dice el Señor esto, cuando el Señor ya lo enseñó en la palabra de Dios, que Él lo ha profetizado desde hace muchos siglos atrás. ¿Me entiende?
Entonces nosotros estamos profetizando sobre profecía. O sea, es como que nosotros estuviéramos copiando, pero no le estamos dando el crédito a Dios, sino que a nosotros mismos, que yo soy el profeta que estoy hablando esto. Pero el Señor ya lo dijo en su venida, cómo iban a ponerse las cosas. En Mateo 24, ¿qué nos dice? El Señor Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué señales vamos a tener del fin de tu venida? Cuando le preguntaron. Y el Señor empieza a enumerarnos que iban a venir pestes, que iban a venir destrucciones, que iban a venir persecuciones, que iba a venir hambre, que iba a venir guerras, rumores de guerras, cómo íbamos a estar en aquel tiempo. Y Pablo termina de completar parte de la profecía y la revelación cuando Pablo nos habla a nosotros claramente que cuando se hablase de paz y seguridad iba a venir destrucción repentina. Entonces, ¿hace cuánto se habló de paz y seguridad en las Naciones Unidas? En diciembre del 2018. Se habló de eso y se afirmó la paz y la seguridad. Va a venir destrucción repentina. No podemos estar con la boca abierta. Tenemos que estar claros que la venida del Señor está cerca, que estamos preparando y lo que estamos viviendo hoy en la tierra es parte de eso. Que se va a caer la economía. Yo no voy a venir, dice el Señor, que se va a caer la economía cuando el Señor ya lo dijo en el libro de Isaías, que iba a temblar como un ebro la economía del mundo. La tierra iba a temblar. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, simplemente nos preparamos. No sabemos todas las cosas. ¿Qué nos dice a nosotros? Búsqueme Deuteronomio 29:29. ¿Qué nos dice claramente esa palabra a nosotros? Si la saben, dígala con voz alta, sin pena, que lo escuchen hasta Centroamérica, hasta México. Muchos están alegres. Tuvieron la visita del presidente de México aquí en Estados Unidos hoy. Pero ustedes ni lo sabían, ¿verdad? Bueno, en medio, ya lo tienen. ¿Quién dice amén? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas permanecen en Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Aleluya. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué le pertenece al Señor? Las cosas secretas. Y las reveladas, 66 libros para nosotros. ¿Verdad? Y si el Señor quisiera decirle a alguien de ustedes o al pastor de la iglesia, de cualquier iglesia, alguna revelación micro, le va a decir cómo hacer, qué hacer, cómo moverse, cómo preparar al pueblo. Amén. Y esto es lo que estamos haciendo en Iglesia El Shaddai. Nos estamos preparando porque no podemos vivir en muchas cosas que ignoramos. El pueblo ha fracasado de tiempo a tiempo por falta de ¿qué? ¿De conocimiento de quién? ¿De la hermenéutica? No, del conocimiento de Dios. Esto nos va a enriquecer a nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, avancemos al capítulo 6. Vamos bien rápido, hermanos. Vamos bien rápido. Ya estudiamos lo que era el método. ¿Qué dijimos? ¿Dónde lo tenemos? Literal. Todo lo que hemos estudiado hasta ahorita tiene que ver con el método literal. Ahora vamos a estudiar el método inductivo. El método inductivo, vayamos a la página 69. En el método inductivo enseñamos nosotros que el exégeta, el que estudia la palabra, va a hacer una observación, una interpretación y una aplicación de la palabra de Dios. Amén. Y en el método inductivo nos dice en la página 69, es el método por el cual se llega a conclusiones generales partiendo de una hipótesis o un antecedente en particular. En este método, el intérprete es inducido o dirigido por el texto. Observamos lo que dice y luego nos extendemos a su contexto. Creo que estamos afirmando los conceptos de una mejor manera en este capítulo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, nosotros, en base al contexto, para llegar a una conclusión general, repitamos eso. En el método, el intérprete
es inducido o dirigido por el texto que estamos estudiando. Observamos lo que dice y luego nos extendemos a su contexto. ¿Entendemos bien ese juego de palabras? Nos vamos a guiar por el texto que escogimos para poder interpretarlo correctamente sin movernos de él. Vamos a interpretar el contexto completo. Eso es lo que nos quiere decir. Hay 3 pasos. Dice la observación, la interpretación y la aplicación, lo que tenemos en el pizarrón en letras rojas. La observación es el primer paso para la exégesis. En observación se contestan a la pregunta, ¿qué dice el texto? Cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, lo primero que tenemos que preguntarnos, hermanos, es ¿qué dice el texto? Vamos a tener un ejemplo en esto. La interpretación contesta la pregunta, ¿qué significa el texto? Estas preguntas van a salir en el examen, porque necesitamos nosotros estar claros que cuando tengamos el texto en nuestros ojos, lo primero que vamos a decir, bueno, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Después, ¿qué significa el texto? Ahí nos hicimos esa pregunta. Y la aplicación contesta la otra pregunta, ¿qué significa eso para mi vida? Entonces ahí estamos haciendo la observación, la interpretación y la aplicación personal, como la podemos tener para la iglesia en general. ¿Sí? Esas preguntas necesitamos manejarlas. Siempre que vamos a estudiar la Biblia, ¿qué quiere decirnos el Espíritu Santo en el texto? Amén. ¿Qué significa? Que me diga el Espíritu Santo, ¿qué significa ese texto? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué quiere decir? Y después, ¿cómo nosotros lo aplicamos a nuestra vida? De esa manera nosotros estamos haciendo la palabra viva y eficaz a cada uno de nuestros corazones, a nuestras familias. De esa manera lo hacemos bien eficientemente. Amén. Entonces ahí aparecen unos dibujos muy bonitos ahí, viendo con lupa correcta la palabra de Dios, teniendo un ojo muy observador. Bueno, vamos a estudiar lo que significa la observación, la interpretación y lo importante de esto. Yo quisiera pasar a lo que en la página 70 nos dice el hermano que hizo este libro, que dice que es muy importante que nosotros entendamos que una observación equivocada resulta en una interpretación equivocada. Una interpretación equivocada resulta en una aplicación equivocada. Y una interpretación equivocada resulta en una creencia y enseñanza equivocada. Mire lo delicado de las preguntas que nos vamos a hacer cuando estemos estudiando un texto. Porque si nosotros lo hacemos mal, si nosotros no entendemos bien, vamos a poder hacer deducciones equivocadas. Y vamos a entender al revés las cosas. Y vamos a enseñar diferentemente las cosas. Aquí me gusta mucho cuando nosotros estamos estudiando me gusta mucho esta parte. Vayámonos a la página 72. Es tiempo de observar. Vamos a usar el versículo 1 de Juan, vamos a usar del 1 al 3 de Juan capítulo 1, y nos dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miremos que están subrayadas ciertos verbos. Amén. El verbo son acciones, significa acción. Página 72. Mire usted ahí que está subrayado el verbo. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Vuelve a aparecer la palabra, el verbo era. Y el verbo era Dios. Vuelve a aparecer otro verbo que dice era.
¿Estamos todos? Este era, y lo vuelve a mencionar, ese verbo. Y en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces, vamos a hacer la observación, vamos a pasar un poco a la práctica. Hagámoslo juntos, como nos está enseñando aquí el maestro. Pasos en observación textual. Entonces, ¿qué preguntas y contestaciones claves que vamos a tener conforme a este texto? ¿Quién es el que habla o escribe? Desde ahí nosotros tenemos que estar claros que el libro lo escribió el apóstol Juan por inspiración del Espíritu Santo. Ok, ¿de quién se habla? Se habla del verbo. Ahí nos estamos contestando esas preguntas y estamos observando el texto. ¿Quién es el verbo? Ok, ¿a quién se dirige? ¿A quién se dirige? Bueno, ahí ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Pero hagámoslo de esa manera sencilla. ¿Cuál es el tono del texto? ¿Cuál es el tono del texto? ¿Cómo nos está hablando el Espíritu Santo? Cuando yo recibí esa revelación, me acuerdo que para mí explotó algo dentro de mí. Y yo sentí que con una autoridad me hablaba, era categórico cómo el Espíritu Santo me estaba hablando. Amén. ¿Cuál parece ser el propósito del autor? Demostrar la deidad, demostrar la deidad del verbo. Ok, aquí hay observaciones gramaticales que es donde vamos a llegar y de repente aquí es donde vamos a tener nosotros mayor dificultad. Necesitamos estar claros qué significa, qué es un verbo, cómo identificar el verbo, la acción en el texto, cómo identificar un sustantivo, cómo identificar un artículo. Amén. Eso nos va a ayudar mucho para poder interpretar bien la palabra de Dios. ¿Dónde está puesta la coma? ¿Dónde está puesto el punto? ¿Dónde está puesto el signo de interrogación, el signo de pregunta? Todo eso necesitamos nosotros observarlo bien. Identifiquemos que ahí nosotros tenemos era, ha sido y fue. Son tres verbos que están en diferente tiempo. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena interpretación del texto. Ok, nótese los tiempos verbales, conjunciones, sustantivos, mayúsculas, minúsculas, todo es importante. ¿Cómo nosotros sabemos que está hablando de alguien importante? Porque el verbo está en mayúscula. El verbo está en mayúscula. Hasta eso nos enseña el Espíritu Santo. Cuando usted va a mandar un texto y pone Dios con minúscula, usted mismo está diciendo que Dios es un Dios pequeño. Usted tiene que escribirlo con mayúscula, pero pucha, ¿por qué se va a meter en eso? Pero es que el Espíritu Santo mismo nos da la autoridad, nos habla con autoridad porque es categórico. ¿Cómo escribimos Jehová? Con mayúscula, no con minúscula. ¿Cómo vamos a poder diferenciar que Dios es Dios de dioses cuando escriben dioses en minúscula? De esa manera lo vamos a poder identificar. Ok, el verbo era, cuando nos está hablando en pretérito imperfecto, ay Dios mío, volvemos a la escuela. Es un indicativo, una acción realizada en el pasado, pero que no establece un punto determinado. Pero es un verbo indicativo. Era, contrasta con fue. Esta última nos habla de un acontecimiento en un determinado sitio y momento. Ha sido, el verbo ha sido, es un pretérito perfecto compuesto, una conexión entre el pasado y el presente. Y fue un pretérito perfecto simple. Dios mío, volvimos al español de tercer grado, no me acordaba yo de eso. Pero es importante para que podamos tener nosotros una interpretación correcta de lo que nos está hablando. Porque nos está hablando a nosotros en el pasado, que era, ¿verdad? Y la revelación en Apocalipsis que nos dice que es el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1.
verso 18 si no me equivoco. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Él es que el que era, el que es y el que ha de venir. Nos habla en los tres tipos que estamos estudiando ahorita. Aleluya. Ok. Ahí en el cuadro nos dice que es el pretérito, que es el imperfecto, que es el perfecto, que es el modo indicativo. Eso estudiémoslo, pongámosle atención, no lo miremos como menos, porque esto nos va a ayudar mucho a que podamos interpretar bien la palabra de nuestro Dios. Ok, las mayúsculas. ¿Por qué esta palabra verbo en mayúscula? Lo explicamos. ¿Qué es un verbo? Es un sustantivo. Y es el sujeto de la oración, o sea, es la persona en oración. Es un sustantivo, pero es del que estamos hablando, de la persona importante de la que estamos hablando en la oración. En otros párrafos vamos a identificar nombres. En otros párrafos vamos a identificar vestimentas. Vamos a identificar palabras y vamos a investigarlas, ¿verdad? Como lo aprendimos anteriormente. Vamos a hacer un estudio de palabra. Todo esto es muy importante que nosotros nos preparemos para hacerlo. En el punto 3, defina la palabra desde el contexto bíblico. Principio, el significado propio de este término es con referencia al tiempo. Así se usa para indicar un punto de comienzo en el pasado en que se inicia o se inaugura un evento concreto. Cuando nos habla del verbo, un término y concepto filosófico y teológico, un principio de razonamiento dinámico que opera en el mundo y que forma un medio de comunicación entre Dios y el hombre. En los escritos a Juan se aplica a la persona de Jesucristo. Revise los textos paralelos. Es muy importante que revisemos textos paralelos. Abramos nuestra Biblia y busquemos ahí un texto paralelo. Por ejemplo, Juan 17:5. Juan 20:28, en Romanos 9:5, en Filipenses 2:6. Vayámonos nosotros y estudiemos aquí qué nos dice a nosotros Filipenses 2:6. Yo voy a buscar Colosenses 1:7. Otro que busque Tito 2:13, otro que busque Hebreos 1:8 y Primera de Juan del 1 del 2 Primera de Juan 1 del 1 al 2. ¿Quién tiene el primero? ¿Quién tiene el primero? Vamos a estudiar los textos paralelos de Juan capítulo 1 del 1 al 3 que nos aparecen ahí. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros textos paralelos? En las Biblias de estudio nos aparecen ahí textos paralelos para que nos estudiemos al pie del texto. ¿Se ha fijado usted? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros Colosenses del 1 al 17? 1:17. Dice la palabra de Dios, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿De quién estamos hablando? Ese es un texto paralelo, de Cristo. Cuando estamos hablando del verbo, ¿cómo vamos a entender que está hablando de Cristo? Conforme a lo que la palabra misma nos está enseñando. Miremos otro texto paralelo. ¿Quién tiene listo uno ahí? ¿Quién tiene Filipenses del 2 al 6? Primera de Juan. Léalo, hermana. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocantes al verbo de vida. Aleluya. Filipenses 2:6. Yo tengo Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Estamos hablando del Señor Jesucristo, y cuando leamos todo el contexto de Filipenses, vamos a poderlo entender de la mejor manera. ¿Quién tiene otro texto paralelo? Yo tengo Tito 2:13. Ok, leamos. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es la revelación, dice al principio. No. Vuélvalo a leer. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene otro texto paralelo? Leámoslo. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad, es el centro de tu reino. Aleluya. Nos ayuda a entender mejor de quién estamos hablando en un lenguaje muy sencillo que nos habla Juan. Estamos hablando del mismo, del Verbo, estamos hablando del Señor Jesucristo. Aleluya. Identifique las palabras repetidas. Es importante poder identificar las palabras repetidas. En este momento, cuando estamos observando el texto, ¿qué palabra se repite? La palabra verbo y la palabra principio. No aparece como un texto paralelo Génesis capítulo 1, por ejemplo. Porque en Génesis capítulo 1 nos está hablando ¿de qué? De la creación. Muchos hemos analizado conforme a Génesis 1 cuando hablamos del principio. ¿Sí o no? Pero en Génesis nos está hablando de creacionismo, nos está hablando de la creación. Y aunque Él es el principio, el escritor de la palabra de Dios cuando lo hizo se estaba refiriendo al tiempo. Amén. Ok, solamente quería hacer esa referencia. Identificamos la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Verbo, el verbo como punto 6. Aquí en estos estamos llevando paso a paso cómo debemos de observar un texto, ¿verdad? También nos habla a nosotros de una observación TPPR. De otra manera se observa el texto es por medio de preguntas, posibilidades y respuestas. Eso significa preguntas, posibilidades y respuestas. Texto, preguntas, posibilidades y respuestas. Y aquí, en ese cuadro, nos enseña cómo hacer nosotros una observación de esa manera. ¿Cómo debemos de colocar nosotros el cuadro? Por ejemplo, el texto. ¿Qué texto estamos estudiando? El verso 1. ¿A qué principio se refiere ahí el texto 1 como pregunta? Tenemos. Existen posibilidades y necesitamos tener posibilidades en las preguntas. La creación o inicio del tiempo cosmológico y todo lo creado. El principio de las cosas aplicables a nuestro tiempo. El principio de las cosas fuera de nuestro tiempo. ¿Cuál es la supuesta respuesta probable que tenemos cuando nos está hablando el verso 1? En el principio nos está hablando de tiempo. O sea que el Señor Jesucristo está fuera de tiempo. Él es el tiempo. Nos está hablando de tiempo. Amén. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer una observación, texto, preguntas, posibilidades y respuestas, para que podamos nosotros hacernos nosotros mismos esas preguntas y poder ir evacuándolas para poder tener una observación de esta manera. ¿Quién es el verbo? Nos dice, ¿quién es el verbo? Existen posibilidades ahí y nos dice que es un concepto filosófico y teológico, es la personificación de la comunicación entre Dios y el hombre, es Dios manifestado en forma humana. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta ahí la tenemos, no tenemos que perdernos, y nos dice que es la personificación de la comunicación de Dios y el hombre. Por eso vino a ser el Señor Jesucristo.
¿verdad? Que podamos nosotros comunicarnos con Dios Padre por medio de Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede venir al Padre si no es por mí, ¿verdad? Él es el que hace esas cosas. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Creo que fue mucha información por hoy, información como de conceptos. Yo no quiero llenarlos de tanto concepto, pero son importantes para que usted los pueda digerir en 7 días, ¿verdad? Y el otro miércoles pues vamos a tener práctica, vamos a analizar cómo estudiar la palabra de una manera textual, temática y expositiva, y vamos a trabajar con el mismo versículo. Si usted puede irlo viendo en su casa, cómo nos está enseñando, va a ser más fácil para que lo podamos comprender, ¿verdad? Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que pues nos lleve con bien a casa, que sea Él pues dándonos un descanso para que mañana podamos levantarnos a trabajar fuertemente, con dedicación, y que nuestro primer pensamiento al levantarnos sea Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir con mis hermanos, mi Dios. Han estado muy atentos, mi Dios, tienen hambre y sed de justicia, mi Dios. Yo te pido, Señor, que los llenes en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios de misericordia y un Dios que es un maestro, un Dios que nos enseña de una manera sencilla y fácil, Padre. Abre nuestro entendimiento, mi Señor, para que podamos hacer esto de la mejor manera y podamos honrarte, Señor, en todo, mi Dios. Que podamos adorarte con todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo. Nos despedimos. Buenas noches.